Capítulo 16. Valores convertibles y warrants. Las obligaciones convertibles y las acciones preferentes han ido asumiendo una importancia predominante en los últimos años en el campo de la financiación con valores preferentes. En paralelo se ha producido la generalización de los warrants de opciones sobre acciones, que son derechos a largo plazo a comprar acciones ordinarias a precios estipulados, que cada vez son más numerosos. Más de la mitad de los valores preferentes que cotizan actualmente en la guía de acciones de Standard & Poor's tienen privilegios de conversión, y lo mismo ocurre con la mayor parte de la financiación mediante obligaciones empresariales que tuvo lugar entre 1968 y 1970. Hay por lo menos 60 series diferentes de certificados de opciones sobre acciones negociados en la American Stock Exchange. En 1970, por primera vez en su historia, la NYSE aceptó a cotización una emisión de warrants a largo plazo que otorgaban a sus titulares derecho a comprar 31.400.000 acciones de American Telephone y Telegraph a $52 cada una. Con Mabel en cabeza de la procesión, seguro que serán muchos los nuevos fabricantes de warrants que se unirán al séquito. Como indicaremos posteriormente, en más de un caso sería más adecuado hablar de fabricadores que de fabricantes. En la imagen general, los valores convertibles ocupan una posición mucho más importante que los warrants, y los expondremos en primer lugar. Hay dos aspectos principales que se deben tener en cuenta desde el punto de vista del inversor. En primer lugar, ¿qué lugar ocupan en materia de oportunidades de inversión y de riesgos? En segundo lugar, ¿de qué manera afecta su existencia al valor de las acciones ordinarias con las que están conectados esos títulos convertibles? Se afirma que los títulos convertibles son especialmente ventajosos tanto para el inversor como para la entidad que los emite. El inversor recibe la superior protección de una obligación o de una acción preferente, junto con la oportunidad de participar en cualquier incremento sustancial en el valor de la acción. El emisor puede allegar fondos pagando un moderado interés, o el coste del dividendo preferente, y en caso de que la prosperidad prevista se haga realidad, el emisor podrá librarse de la obligación preferente canjeándola por acciones ordinarias. Por lo tanto, las dos partes de la operación acabarían consiguiendo unos resultados infrecuentemente satisfactorios. Evidentemente, lo que se ha dicho en el párrafo anterior tiene que suponer una exageración por un lado o por otro, puesto que es imposible conseguir mediante la mera creación de un instrumento ingenios que una transacción sea mucho más favorable para las dos partes que participan en ella. A cambio del privilegio de conversión, el inversor suele renunciar a algo importante, ya sea en calidad o en rendimiento, o en ambas cosas uno a la inversa. La empresa consigue su dinero a un coste inferior gracias a la posibilidad de conversión, pero hay que tener en cuenta que esa conversión supone la renuncia a parte de los derechos que corresponden a los accionistas ordinarios a participar en la futura ampliación de capital. Sobre esta cuestión se pueden plantear una serie de complejas argumentaciones, tanto a favor como en contra. La conclusión más segura a la que se puede llegar es que los títulos convertibles son como cualquier otra forma de valor, en tanto en cuanto que sus rasgos formales por sí mismos no garantizan que sean atractivos o que dejen de serlo. La cuestión dependerá de todos los hechos que rodeen en cada caso al título concreto. Lo que sí sabemos, no obstante, es que el grupo de títulos convertibles colocado en el mercado durante la última parte de un período alcista tiene muchas probabilidades de ofrecer, en conjunto, resultados insatisfactorios. En tales períodos en los que predomina el optimismo, por desgracia, es cuando se ha llevado a cabo en el pasado la mayor parte de la financiación con instrumentos convertibles. Las consecuencias insatisfactorias serán por lo tanto inevitables, como consecuencia de la propia coyuntura, puesto que un amplio declive en el mercado de valores depara, invariablemente, que el privilegio de conversión resulte mucho menos atractivo, y con mucha frecuencia, además, también pondrá en cuestión la seguridad subyacente del propio título. Como ilustración del grupo seguiremos utilizando el ejemplo que propusimos en nuestra primera edición sobre el comportamiento de precio relativo de las acciones preferentes con y sin derecho de conversión que se ofrecían en 1946, el año en que concluyó el período alcista de mercado anterior al extraordinario período alcista que comenzó en 1949. Resulta difícil realizar una exposición comparable correspondiente al período de 1967-1970, puesto que durante esos años no se produjo prácticamente ninguna oferta nueva de títulos no convertibles.
De todas formas, es fácil demostrar que la reducción media de cotización de las acciones preferentes convertibles que tuvo lugar desde diciembre de 1967 hasta diciembre de 1970 fue mayor que la experimentada en conjunto por las acciones ordinarias, que únicamente perdieron el 5%. Además, parece que los títulos convertibles han conseguido unos resultados bastante peores que las más antiguas acciones preferentes simples, sin derecho de conversión, durante el período que va de diciembre de 1968 a diciembre de 1970, como queda de manifiesto en la muestra de 20 títulos de cada tipo que se recoge en la tabla 16.2. Estas comparaciones demostrarán que los títulos convertibles, en conjunto, tienen una calidad relativamente deficiente en tanto que emisiones preferentes, y también que están vinculados con acciones ordinarias que consiguen peores resultados que el mercado en general, salvo durante períodos de despegue especulativo. Estas observaciones, por supuesto, no son aplicables a todos los títulos convertibles. En particular, durante 1968 y 1969 unas cuantas empresas potentes recurrieron a estos títulos convertibles para afrontar la situación provocada por los tipos de interés descabelladamente elevados que se veían obligadas a desembolsar todas las obligaciones, incluso las de la máxima calidad. No obstante, es digno de mención que en nuestra muestra de 20 acciones preferentes convertibles únicamente una había experimentado un incremento de valor, mientras que 14 habían sufrido graves retrocesos. La conclusión que se debe extraer de estas cifras no es que los títulos convertibles sean, por sí mismos, menos deseables que los títulos no convertibles o simples. En igualdad de circunstancias, sería cierta la afirmación contraria. No obstante, es posible apreciar con absoluta claridad que las demás circunstancias no son iguales en la práctica y que la adición del privilegio de conversión frecuentemente, y tal vez se podría decir que generalmente, delata la ausencia de una genuina calidad de inversión del título en cuestión. Es cierto, por supuesto, que una acción preferente convertible es más segura que una acción ordinaria de la misma empresa, es decir, que soporta un menor riesgo de posible pérdida del principal. En consecuencia, quienes adquieren nuevos títulos convertibles en lugar de la correspondiente acción ordinaria actúan con lógica en ese sentido. Sin embargo, en tales casos lo que suele ocurrir es que la adquisición de la acción ordinaria no habría sido inteligente, al precio vigente, y la sustitución de la acción ordinaria por la acción preferente convertible no mejora la situación en medida suficiente. Además, buena parte de la compra de títulos convertibles ha sido realizada por inversores que no tenían ningún interés o confianza especial en la acción ordinaria, es decir, que nunca habrían pensado en comprar la acción ordinaria en aquel momento, pero que se vieron tentados por la combinación aparentemente ideal del derecho preferente y del privilegio de conversión a un precio cercano al vigente en el mercado. En varios casos esta combinación ha rendido buenos resultados, pero la estadística indica que es más probable que acabe resultando una trampa. En conexión con la titularidad de valores convertibles hay un problema especial que la mayoría de los inversores no detectan. Incluso en los casos en los que se produce un beneficio, dicho beneficio trae consigo un dilema. ¿Debería vender el titular su valor cuando se produzca una pequeña subida? ¿Debería esperar hasta que se produzca una subida mucho mayor? Si se produce un rescate del título, cosa que suele pasar frecuentemente si las acciones ordinarias han experimentado una considerable subida de cotización, ¿debería desprenderse de los títulos en ese momento convertidos y conservar la acción ordinaria? Hablemos en términos concretos. Supongamos que compra usted una obligación al 6%, convertible en acciones a 25, es decir, en una proporción de 40 acciones por cada obligación de $1000. La acción sube a 30, lo que hace que la obligación valga por lo menos 120, y por lo tanto cotiza a 125. Tiene la opción de vender o de conservar el título. Si lo conserva, con la esperanza de obtener una cotización superior, estará en una situación muy similar a la del accionista ordinario, puesto que si la acción pierde valor, la obligación de la que es titular también lo perderá. Una persona conservadora probablemente entenderá que superado el nivel de 125 su posición pasa a ser demasiado especulativa y por lo tanto, venderá y obtendrá un gratificante 25% de beneficio. Hasta ahora todo ha salido a pedir de boca. Pero insistamos en esta cuestión un poco más. En muchos casos en los que el tenedor vende a 125, la acción ordinaria sigue subiendo, impulsando con ella el título convertible, y el inversor siente esa peculiar punzada que afecta a la persona que ha vendido demasiado pronto. La próxima vez, decide esperar hasta 150 o 200.
El valor sube hasta 140 y no vende. Después el mercado se viene abajo y sus obligaciones se desploman hasta 80. Otra vez se ha vuelto a equivocar. Al margen de la angustia mental que genera hacer este tipo de suposiciones erróneas, que aparentemente son casi inevitables, las operaciones con valores convertibles sufren de un verdadero inconveniente aritmético. Podría suponerse que una política firme y uniforme de vender al 25% o al 30% de beneficio sería la que mejor resultados arrojaría para muchas carteras. Esto, por lo tanto, delimitaría el límite superior de beneficio que se podría obtener únicamente con las operaciones que diesen buen resultado. No obstante, sí, como parece ser el caso, estos valores suelen carecer de una seguridad subyacente adecuada, y suelen salir al mercado y ser adquiridos en las últimas etapas del período alcista de mercado. Una buena proporción de ellos será incapaz de alcanzar el nivel de 125, pero no obstante, no tendrá ningún problema para venirse abajo cuando el mercado alcance el punto de inflexión y empiece a bajar. De esta manera, las espectaculares oportunidades ofrecidas por los valores convertibles resultan ser ilusorias en la práctica, y la experiencia general viene determinada por un número de pérdidas sustanciales, por lo menos de naturaleza temporal, equivalente al de ganancias de similar magnitud. A causa de la extraordinaria duración del período alcista de mercado que tuvo lugar entre 1950 y 1968, los valores convertibles en conjunto ofrecieron buenos resultados durante aproximadamente 18 años. Sin embargo, lo único que significa esto es que la inmensa mayoría de acciones ordinarias obtuvieron grandes subidas, en las que la mayor parte de los valores convertibles pudieron participar. La sensatez de la inversión en valores convertibles únicamente se puede contrastar en función de los resultados que obtengan en un mercado que evolucione a la baja y, en conjunto, dichos resultados han sido insatisfactorios. En nuestra primera edición, 1949, ofrecíamos una ilustración de este problema especial que plantea la duda qué hacer cuando un valor convertible evoluciona al alza. Creemos que sigue estando justificado incluir esa exposición en este libro. Como algunas otras de las referencias que hemos facilitado, estas se basan en nuestras propias operaciones de inversión. Éramos miembros de un grupo selecto formado principalmente por fondos de inversión, que participó en una oferta privada de obligaciones convertibles al 4,5% de Besarpro. Que salieron a la par, convertibles en acciones ordinarias a $40 por acción. Las acciones subieron rápidamente hasta 65,5 y después, tras un desdoblamiento 3x2, hasta el equivalente de 88. Este último precio hizo que las obligaciones convertibles valiesen por lo menos 220. Durante este período los dos valores fueron rescatados con una pequeña prima. Por lo tanto, prácticamente todos se convirtieron en acciones ordinarias, que fueron conservadas por algunos fondos de inversión compradores originales de las obligaciones. Poco tiempo después, el precio empezó a sufrir un severo declive, y en marzo de 1948 las acciones se vendían solamente a 7,375. Esta cotización ofrecía un valor de solo 27 para las obligaciones, lo que entrañaba la pérdida del 75% del precio original, en vez de un beneficio de más del 100%. La verdadera enseñanza de esta historia es que algunos de los compradores originales convirtieron sus obligaciones en acciones y conservaron sus acciones durante su gran declive. Al hacerlo, fueron en contra del viejo adagio de Wall Street que dice: no convertir nunca una obligación convertible. ¿A qué se debe este consejo? A que una vez que se convierte el valor, se pierde la combinación estratégica de derecho preferente conectado con la oportunidad de obtener un atractivo beneficio. Probablemente habrá abandonado su posición de inversor y se habrá convertido en especulador, y frecuentemente además lo habrá hecho en un momento inconveniente, porque la acción ya habrá experimentado una gran subida. Si la regla de no convertir nunca un título convertible es válida, ¿cómo es posible que los expertos gestores de fondos canjeasen sus obligaciones de EBSA por acciones, para sufrir posteriormente las embarazosas pérdidas? La respuesta, sin duda, es que se dejaron llevar por el entusiasmo que les infundían las perspectivas de la empresa, así como por la favorable evolución de mercado de las acciones. En Wall Street hay unos cuantos principios prudentes. El problema es que normalmente se olvidan en el momento en el que más necesarios son. De ahí proviene otro famoso adagio de los viejos del lugar: haz lo que digo, no lo que hago. Nuestra actitud general hacia los nuevos títulos convertibles es, por lo tanto, de desconfianza.
Con esto queremos decir, al igual que con otras observaciones similares, que el inversor debería mirar más de 2 veces antes de comprarlos. Después de este escrutinio escéptico es posible que siga pensando que ha descubierto una oferta excepcional que es demasiado buena para rechazarla. La combinación ideal, por supuesto, es la de un título convertible que cuente con una sólida garantía, que sea canjeable por una acción ordinaria que, en sí misma, sea atractiva, a un precio que sea solo levemente superior al actual precio de mercado. De vez en cuando aparece una nueva oferta que cumple esos requisitos. No obstante, por la propia naturaleza de los mercados de valores, es mucho más probable descubrir una oportunidad de ese tipo con algún título más antiguo que haya evolucionado hasta una situación favorable, que hallarla con un título recién colocado en el mercado. Si la nueva emisión es realmente buena, no es muy probable que tenga un buen privilegio de conversión. El delicado equilibrio entre lo que se da y lo que se retiene en un valor convertible de tipo ordinario queda bien ilustrado con el uso intensivo que se ha dado a este tipo de instrumentos en la financiación de American Telephone y Telegraph. Entre 1913 y 1957 la empresa colocó por lo menos 9 emisiones diferentes de obligaciones convertibles, la mayor parte de ellas a través de derechos de suscripción entre los accionistas. Las obligaciones convertibles ofrecían la importante ventaja para la empresa de atraer a un tipo de compradores mucho más amplio que el que habría estado disponible para una colocación de acciones, puesto que las obligaciones eran muy populares entre numerosas instituciones financieras que tenían grandes recursos pero que, en algunos casos, no estaban autorizadas a comprar acciones. La rentabilidad por intereses de las obligaciones había sido por lo general de la mitad del correspondiente rendimiento por dividendo de las acciones, un factor que se había calculado para compensar el derecho preferente en caso de liquidación que se atribuía a los titulares de obligaciones. Como la empresa mantuvo su dividendo de $9 durante 40 años, desde 1919 hasta el desdoblamiento de acciones que tuvo lugar en 1959, el resultado fue que prácticamente todos los títulos convertibles se convirtieron en acciones ordinarias. Por lo tanto, los compradores de estos títulos convertibles han tenido buenos resultados a lo largo de los años, aunque no tan buenos como si hubiesen comprado las acciones ordinarias desde el principio. Este ejemplo pone de manifiesto la solidez de American Telephone y Telegraph, pero no el atractivo intrínseco de las obligaciones convertibles. Para demostrar que estos instrumentos son sólidos, en la práctica necesitaríamos una serie de casos en los que los títulos convertibles hubiesen tenido un resultado satisfactorio aunque las acciones ordinarias hubiesen tenido un resultado decepcionante. Ejemplos de este tipo no son fáciles de encontrar. Efecto de la emisión de valores convertibles en la situación de las acciones ordinarias. En un gran número de casos, los valores convertibles se han emitido en conexión con fusiones o con nuevas adquisiciones. Posiblemente el caso más llamativo de este tipo de operación financiera fue la emisión por parte de NVF Corp. de casi $100 millones en obligaciones convertibles con un interés del 15%, más warrants, a cambio de la mayor parte de las acciones ordinarias de Sharon Steel Co. Esta extraordinaria operación se comenta posteriormente, en las páginas 472-476. Habitualmente la transacción tiene como consecuencia un incremento pro forma de los beneficios declarados por acción ordinaria. La cotización de las acciones sube en respuesta a sus mayores beneficios, así declarados, pero también gracias a que el equipo de dirección ha dado pruebas de su energía, espíritu emprendedor y capacidad de ganar más dinero para los accionistas. Sin embargo, también hay otros dos factores de contrapeso. Uno de ellos suele pasar prácticamente inadvertido y el otro absolutamente inadvertido en los mercados optimistas. El primero es la dilución real de los beneficios actuales y futuros de las acciones ordinarias que deriva aritméticamente de los nuevos derechos de conversión. La dilución se puede calcular específicamente si se toman los beneficios recientes, o cualquier otra cifra hipotética, y se calculan los beneficios por acción ajustados en caso de que todas las acciones u obligaciones convertibles se convirtiesen en la práctica. En la mayor parte de las empresas la reducción resultante en las cifras por acción no será significativa. Sin embargo, hay numerosas excepciones a esta afirmación, y existe el peligro de que el número de excepciones crezca en una proporción nada aconsejable. Los conglomerados que están en rápida expansión han sido los principales practicantes del juego de prestidigitación con valores convertibles. En la tabla 16.3 enumeramos 7 empresas con grandes cantidades de acciones emisibles como consecuencia de conversiones o contra el ejercicio de derechos de suscripción otorgados en warrants.
Cambios recomendados de acciones ordinarias a acciones preferentes. Durante décadas antes de, por ejemplo, 1956, las acciones ordinarias tuvieron un rendimiento superior a las acciones preferentes de las mismas empresas. Esto resulta especialmente cierto en el caso de que las acciones preferentes tuviesen un privilegio de conversión cercano al mercado. En la actualidad la situación suele ser, por lo general, la contraria. En consecuencia, hay un número considerable de acciones preferentes convertibles que son claramente más atractivas que sus correspondientes acciones ordinarias. Los propietarios de las acciones ordinarias no tienen nada que perder, y consiguen importantes ventajas, si cambian sus acciones subordinadas por las correspondientes preferentes. Ejemplo. Un ejemplo típico de esta situación es el de Studebaker Worthington Corp. Al cierre de 1970. Las acciones ordinarias cotizaron a 57, mientras que las preferentes convertibles con dividendo de $5 acabaron a 87,5. Cada acción preferente era canjeable por 1,5 acciones ordinarias. Por lo tanto, valían 85,5. Esto indicaría una pequeña diferencia monetaria en contra del comprador del título preferente. Sin embargo, las acciones ordinarias recibían dividendo a razón anual de $1,20 o $1,80 en el caso de las 1,5 acciones, en contraposición con los $5 por cada acción preferente. Por lo tanto, la diferencia negativa original en precio podría compensarse probablemente en menos de un año, después del cual las preferentes ofrecerían un rendimiento por dividendo sustancialmente mayor que las ordinarias durante un cierto tiempo. Sin embargo, lo más importante, por supuesto, sería la posición preferente con respecto del accionista ordinario que se podría obtener con el cambio. A los precios mínimos de 1968. Y una vez más en 1970, las acciones preferentes cotizaban 15 puntos por encima de 1,5 acciones ordinarias. Su privilegio de conversión garantizaba que nunca se vendiesen por debajo del lote de 2 acciones ordinarias 2 warrants de opciones sobre acciones. Seamos claros desde el principio. Consideramos que la reciente aparición y evolución de los warrants de opciones sobre acciones son prácticamente un fraude, un peligro inminente, y un potencial desastre. Han creado enormes valores agregados monetarios a partir de la nada. No tienen ningún motivo para existir, salvo que se considere como tal el hecho de que sirven para engañar a especuladores e inversores. Deberían estar prohibidos por la ley, o por lo menos estrictamente limitados a una pequeña parte de la capitalización total de una empresa si se quiere establecer una analogía en la historia general y la literatura. Remitiremos al lector a la sección de Fausto, parte 2, en la que Goethe describe la invención del papel moneda. Como ominoso precedente en la historia de Wall Street podemos mencionar los warrants de American y Foreign Power Co., que en 1929 tenían un valor cotizado de mercado de más de $1.000 millones, aunque únicamente aparecían recogidos en una nota al pie del balance de la empresa. Para 1932 esos $1.000 millones se habían reducido a $8 millones, y en 1952 los warrants fueron eliminados de la recapitalización de la sociedad, aunque ésta había conservado su solvencia durante el periodo. Originalmente, los warrants de opciones sobre acciones se adjuntaban de vez en cuando a las emisiones de obligaciones, y solían ser normalmente el equivalente a un privilegio de conversión parcial. Su importe no solía ser trascendente, y por lo tanto no hacían daño. Su utilización se extendió a finales de la década de 1920, junto con otros financieros, pero desaparecieron de la vista durante muchos años después de la crisis. Estaban condenados a volver a aparecer, como las malas monedas que son, y desde 1967 se han convertido en instrumentos de financiación muy habituales. De hecho, ha surgido un procedimiento ordinario para allegar capital para nuevas empresas inmobiliarias, filiales de grandes bancos, que consiste en la venta de unidades de un número igual de acciones y de warrants para comprar acciones adicionales al mismo precio. Ejemplo. En 1971 Cleve Trust Realty Investors vendió 2.500.000 de estas combinaciones de acciones ordinarias, o acciones de participación y warrants por $20 la unidad. Pensemos un momento en qué consiste exactamente esta configuración financiera. Por lo general, una acción ordinaria suele disfrutar de un derecho preferente a comprar acciones ordinarias adicionales cuando los consejeros de la sociedad consideran conveniente captar capital de esa sociedad.
Esto es lo que se denomina derecho de suscripción preferente y es uno de los elementos de valor que conlleva la tenencia de acciones ordinarias, junto con el derecho a recibir dividendos, a participar en el crecimiento de la empresa y a votar en la elección de consejeros. Cuando se emiten derechos de suscripción independientes para suscribir capital adicional, esa emisión retira parte del valor inherente de la acción ordinaria y la transfiere a un certificado independiente. Se podría hacer lo mismo emitiendo certificados independientes que confiriesen derecho a recibir dividendos, durante un período de tiempo limitado o ilimitado, o el derecho a participar en los frutos de la venta o de la disolución de la empresa, o el derecho a ejercitar el voto que corresponde a las acciones. ¿Por qué se crean, por lo tanto, estos warrants o certificados de suscripción como parte de la estructura de capital original? Simplemente porque las personas no tienen experiencia en cuestiones financieras. No se dan cuenta de que cuando hay warrants en circulación las acciones ordinarias valen menos que cuando no los hay. Por lo tanto, el lote de acción y warrant suele obtener un mejor precio en el mercado del que conseguirían las acciones en solitario. Hay que tener en cuenta que en las memorias de las sociedades, normalmente, los beneficios por acción se calculan, o se han venido calculando, sin tener en cuenta el efecto pertinente de los warrants en circulación. El resultado, por supuesto, ha sido una sobrevaloración de la verdadera relación entre los beneficios y el valor de mercado de la capitalización de la empresa. El método más sencillo, y probablemente el mejor, para deducir los efectos de la existencia de warrants consiste en añadir el equivalente a su valor de mercado a la capitalización de las acciones ordinarias, con lo que se incrementaría el verdadero precio de mercado por acción. Cuando se han emitido grandes cantidades de warrants en conexión con la venta de títulos preferentes, suele ser habitual realizar el ajuste suponiendo que los ingresos derivados del pago de los valores se emplean para amortizar los correspondientes bonos, obligaciones o acciones preferentes. Este método no permite deducir adecuadamente la habitual prima de valor del warrant por encima del valor de ejercicio. En la tabla 16.4 comparamos el efecto de los dos métodos de cálculo en el caso de National General Corp. En lo tocante al ejercicio 1970. ¿Obtiene la empresa algún tipo de ventaja con la creación de estos warrants, en el sentido de que le aseguren de alguna manera la percepción de capital adicional cuando lo necesite? No en absoluto. Ordinariamente no hay forma alguna de que la sociedad pueda exigir a los tenedores de los warrants que ejerciten sus derechos, y por lo tanto que ofrezcan nuevo capital a la sociedad, antes de la fecha de expiración de los warrants. Mientras tanto, si la empresa desea obtener fondos adicionales en forma de capital ordinario tendrá que ofrecer acciones a sus accionistas de la manera tradicional, lo que significará ofrecerlas un poco por debajo del precio imperante de mercado. Los warrants no tienen ninguna utilidad para tal operación. Simplemente complica la situación, al exigir frecuentemente una revisión a la baja de su propio precio de suscripción. Una vez más tenemos que afirmar que las grandes emisiones de warrants de opción sobre acciones no tienen ninguna finalidad, salvo la de fabricar valores de mercado imaginarios. El papel moneda con el que Goethe estaba familiarizado cuando redactó su Fausto eran los famosos asignados franceses que habían sido acogidos como si se tratase de una maravillosa invención, y que estaban destinados a perder en última instancia todo su valor, como ocurrió con los $1.000 millones de los warrants de American y Foreign Power. Algunas de las indicaciones realizadas por el poeta son aplicables con la misma validez tanto a un invento como al otro, como en la siguiente escena. Fausto. La imaginación en su más alto vuelo se esfuerza en abarcarla sin conseguirlo jamás. Mefistófeles, el inventor. ¿Se quiere metálico? Siempre se encuentra un cambista. El bufón, por último. Los papeles mágicos. Postdata práctica. El delito de los warrants es el de haber nacido. Después de haber sido creados, funcionan como otras formas de títulos y ofrecen tanto oportunidades de beneficio como de pérdida. Prácticamente todos los nuevos warrants tienen un período de validez limitado, que normalmente oscila entre 5 y 10 años. Los warrants más antiguos solían ser perpetuos, y era muy probable que sus cotizaciones experimentasen fascinantes historias a lo largo de los años. Ejemplo. Los libros de registro mostrarán que los warrants de Tricontinental Corp., que se remonta a 1929, se vendían a un despreciable $0,03 la unidad en lo más profundo de la depresión. Desde ese miserable nivel su precio ascendió hasta un imponente 75,75 en 1969, una progresión astronómica de aproximadamente el 242.000%.
Los warrants en dicho momento cotizaban considerablemente por encima de las propias acciones. Esto es lo que ocurre en Wall Street como consecuencia de acontecimientos técnicos del estilo de los desdoblamientos de acciones. Un ejemplo reciente es el ofrecido por los warrants del Intel Gold, que en la primera mitad de 1971 pasaron de 25 a 12,5, y después volvieron a caer hasta 4. No cabe duda de que se pueden realizar operaciones diestras con los warrants de vez en cuando, pero es una cuestión demasiado técnica para que la abordemos en esta ocasión. Podríamos afirmar que los warrants suelen cotizar a un nivel relativamente superior al de los correspondientes componentes de mercado en relación con el privilegio de conversión de obligaciones o acciones preferentes. En ese sentido, existe un argumento válido para vender obligaciones con warrants adjuntos, en lugar de crear un factor de dilución equivalente mediante un título convertible. Si el total de warrants es relativamente reducido, no tiene ningún sentido tomarse su aspecto teórico demasiado en serio. Si el número de warrants emitidos es grande en relación con el capital en circulación, probablemente eso sería señal de que la sociedad tiene una capitalización preferente excesivamente cuantiosa. Debería estar colocando instrumentos de capital ordinario en vez de preferente. Por lo tanto, el principal objetivo de nuestro ataque a los warrants, en cuanto que mecanismo financiero, no consiste en condenar su utilización en conexión con las emisiones de obligaciones de dimensiones moderadas, sino en oponernos a la desenfrenada creación de enormes monstruosidades de papel moneda de esta naturaleza. Comentario al capítulo 16. Lo que tú siembras no revive, si antes no muere. Y Corintios, XV. 36. El fanatismo del converso. Aunque las obligaciones convertibles se llaman obligaciones, se comportan como acciones, funcionan como opciones y están envueltas en oscuridad. Si es usted propietario de una obligación convertible, también tiene una opción. Puede conservar la obligación y seguir obteniendo intereses sobre ella, o puede canjearla por una acción ordinaria de la sociedad que la haya emitido con arreglo a una razón predeterminada. Una opción ofrece a su propietario el derecho a comprar o vender otro valor a un precio determinado dentro de un período de tiempo especificado. Como son canjeables por acciones, las obligaciones convertibles pagan unos tipos de interés inferiores a los de la mayor parte de las obligaciones que podrían compararse con ellas. Por otra parte, si la cotización de las acciones de la empresa se dispara, la obligación convertible canjeable por dicha acción tendrá unos resultados mucho mejores que la obligación convencional. Por el contrario, la típica obligación convertible, como abona un tipo de interés menor, tendrá peores resultados en un mercado de obligaciones en declive. Desde 1957 hasta 2002, según Iboxon Associates, las obligaciones convertibles obtuvieron una rentabilidad media anual del 8,3% únicamente de puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad total de las acciones, pero con unos precios más firmes y unas pérdidas menos marcadas. Mayores ingresos, menor riesgo que las acciones. No es sorprendente que los vendedores de Wall Street insistiesen tan frecuentemente en que las obligaciones convertibles eran lo mejor de los dos mundos. Sin embargo, el inversor inteligente no tardará en darse cuenta de que las convertibles ofrecen menos ingresos y más riesgo que la mayor parte de las demás obligaciones. Por lo tanto, aplicando la misma lógica, y con igual justicia, podrían ser denominadas lo peor de ambos mundos. La forma en que usted las utilice determinará en cuál de los dos bandos acabará encuadrándose. En realidad, las obligaciones convertibles funcionan más como acciones como obligaciones. La rentabilidad de las convertibles tiene una correlación que aproximadamente el 83% respecto del índice de acciones Standard & Poor's 500, pero únicamente del 30% respecto del rendimiento de los bonos u obligaciones del Tesoro. Por lo tanto, las convertibles dicen arre cuando la mayor parte de las obligaciones dicen so. Para los inversores conservadores que tienen la mayor parte de sus activos en obligaciones, la incorporación de un lote diversificado de convertibles es una forma sensata de tratar de conseguir una rentabilidad similar a la de las acciones sin tener que dar el osado paso de invertir directamente en acciones. En cierta manera, podría decirse que las obligaciones convertibles son acciones para gallinas. Como señala el experto en convertibles F. Barry Nelson, de Advent Capital Management, este mercado de aproximadamente $200.000 millones ha florecido desde la época de Graham. La mayor parte de las convertibles en la actualidad tienen una vigencia a medio plazo, en la banda de los 7 a los 10 años. Aproximadamente la mitad tienen categoría de inversión. Y muchas de ellas disfrutan ahora de una cierta protección frente al rescate, una especie de seguro contra el rescate anticipado.
Todos estos factores hacen que sean menos arriesgadas de lo que solían ser en el pasado. Es costoso hacer operaciones con pequeños lotes de obligaciones convertibles, y la diversificación no es factible salvo que se disponga de bastante más de $100,000 para invertir exclusivamente en este sector. Afortunadamente, el inversor inteligente actual dispone del cómodo recurso de comprar un fondo de obligaciones convertibles de bajo coste. Fidelity y Vanguard ofrecen fondos de inversión con unos gastos anuales bastante inferiores al 1%, y por otra parte, también hay varios fondos cerrados que están disponibles a un coste razonable, y, en ocasiones, a descuentos respecto del valor del activo neto. En Wall Street la artificiosidad encaminada a resultar atractiva y la complejidad van de la mano, y las obligaciones convertibles no son una excepción. Entre las nuevas variedades hay una maraña de valores con acrónimos indescifrables, como Lions, Elks, Elles, Perks, MIPS, Chips y Yields. Estos intrincados valores limitan sus pérdidas potenciales, pero también limitan los potenciales beneficios, y con frecuencia le obligan a convertir el valor en acciones ordinarias en una fecha predeterminada. Al igual que la mayor parte de las inversiones que tienen el objetivo de ofrecer garantía frente a las pérdidas, véase el recuadro de la página 464, estos instrumentos acaban generando más inconvenientes que ventajas. Es mejor aislarse frente a las pérdidas absteniéndose de comprar uno de estos instrumentos con endiablados acrónimos y diversificar de manera inteligente sus carteras entre metálico, obligaciones y acciones estadounidenses y extranjeras. Descubriendo las opciones de compra cubiertas. A medida que la recesión se adueñaba del mercado en el año 2003, salió a la superficie una vieja moda: emitir opciones de compra cubiertas. Una reciente búsqueda del término emisión de opciones de compra cubiertas arrojó más de 2.600 incidencias. ¿Qué son las opciones de compra cubiertas, y cómo funcionan? Imagine que compra 100 acciones de Ixnay Corp. a $95 cada una. Después vende, o emite, una opción de compra sobre sus acciones. A cambio, usted recibe una cantidad en efectivo denominada prima de opción. Supongamos que esa prima asciende a $10 por acción. El comprador de la opción, por su parte, tiene el derecho contractual a adquirir sus acciones de Ixnay a un precio acordado entre ustedes, por ejemplo, $100. Usted conserva sus acciones mientras se mantengan por debajo de $100, y ganará la substancial prima de $1.000, que servirá para atenuar el impacto en caso de que las acciones de Ixnay sufran una pérdida. Menos riesgo, más ingresos, ¿qué tiene de malo? Imaginemos ahora que las acciones de Ixnay experimentan una subida de la noche a la mañana y que su cotización se dispara hasta $110. El comprador de su opción ejercitará sus derechos, y se llevará sus acciones por $100 cada una. Usted seguirá disfrutando de sus $1.000 de prima, pero él se queda con sus acciones de Ixnay, y cuanto más suban las acciones, peor se sentirá usted. Como el potencial de ganancia de una acción es ilimitado, mientras que ninguna pérdida puede superar el 100%, la única persona que se enriquecerá con este tipo de estrategia es su corredor de bolsa. Puede poner un suelo bajo sus pérdidas, pero también habrá colocado un techo sobre sus ganancias. En el caso de los inversores individuales, cubrir el riesgo de pérdida nunca compensa el hecho de tener que renunciar a la mayor parte del potencial de ganancia.